Hola alumnos, bienvenidos a la clase electrónica digital. En la clase actual vamos a ver la digitalización de los sistemas de adquisición de datos. Soy el profesor licenciado Fernando Bernardi y arrancamos en este momento. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de los sistemas de adquisición de datos? Podemos decir que el proceso de adquisición de datos es un proceso mediante el cual los fenómenos físicos del mundo real, que son de naturaleza analógica, se transforman en señales eléctricas. Estas señales posteriormente son, digamos, digitalizadas, o sea, convertidas a formato digital para su procesamiento y análisis, generalmente en computadoras. Los sistemas de adquisición de datos se componen de tres elementos principales. Por un lado, los sensores y transductores, el acondicionamiento de la señal y hardware y software para el procesamiento de los datos. Aquí tenemos entonces los elementos, tenemos por un lado los sensores, los dispositivos DAC, Data Acquisition, o sea, dispositivos de adquisición de datos, donde tienen por un lado, eh, se dividen en una parte que acondiciona la señal que le suministra el sensor y por otro lado un elemento, digamos un componente del circuito que hace la conversión de analógico a digital y la transmite a continuación a una computadora. Entonces, hablando de los transductores y sensores, son los que entran en contacto con el mundo real y se conectan con el sistema de adquisición. En definitiva, estos dispositivos convierten un fenómeno físico en una señal eléctrica. Imagínense un sistema, un micrófono que convierte las ondas, digamos, de sonido en señales eléctricas, hacen un sensado de las cantidades físicas a medir, como el sonido, la luz y otros elementos. Aquí tenemos unos ejemplos en general de transductores y sensores. Tenemos los que miden la fuerza, la intensidad, como el par, los que miden la presión, los que miden la posición de un objeto, los giróscopos, la telemetría, por ejemplo en los autos, los sistemas ABS, el desplazamiento de elementos, la aceleración, la vibración, los ángulos. Los sistemas de adquisición de datos básicamente lo que hacen, y volvemos un poquito a la gráfica, que son los dispositivos que están entre los sensores y la computadora, tienen una parte de acondicionamiento de la señal. ¿Qué es eso? El acondicionamiento básicamente es darle forma a la señal para que se pueda procesar. Hay ocasiones que la señal es muy débil, entonces hay que amplificarla. Por el contrario, si la señal es muy fuerte, hay que atenuarla. Si la señal tiene otros componentes, hay que aislar los componentes significativos que son de interés. En algunos casos hay que multiplexar la señal, filtrarla. Por otro lado, excitar la señal o hacer compensación de los niveles de señal. Por otro lado, esta señal, digamos, eh, tratada o acondicionada, vamos a su vez a convertirla a un formato digital. Para ello se usan conversores analógicos digitales y estos datos posteriormente van a ser transmitidos a una computadora
para su correspondiente procesamiento y análisis, obviamente, y almacenamiento. Esta digitalización se hace a través de chips correspondientes que básicamente transforman una señal analógica a una señal digital. ¿Y cómo funcionan estos DAC? Adquisición de datos, sistema de adquisición de datos. Bueno, básicamente procesan las señales, digamos, analógicas, convirtiéndolas a binarias. Cuando hablamos de valor binario, decimos que viene de tener dos símbolos, en este caso un valor 0 y un valor 1, que generalmente son los valores que se usan en electrónica, dado que son los estados, digamos, más simples de procesar a nivel computacional, donde tenemos un valor generalmente de encendido, que podría ser el 1, un valor apagado, que es el 0. Entonces, el manejo de estos dos símbolos nos permiten representar la información. La señal analógica hay que mapearla, que significa que se le asigna valores, o sea, se discretiza en primer término, digamos, se le asigna valores discretos a una señal que en su origen es continua. Discretizar significa asignar un valor numérico a distintos momentos de esa señal. Ahora, la cantidad de, digamos, de mediciones o de valores que asignemos determinará obviamente la calidad de esta señal, del almacenamiento en forma digital de esta señal. No es lo mismo convertirlo en 3 bits, donde vamos a tener, eh, digamos, una menor calidad de almacenamiento, que hacerlo con una resolución de 16 bits. Como verán en la gráfica, para el ejemplo, 3 bits serían el color celeste. Como verán, vamos a tener valores, digamos, que va a dar a una especie de escalonamiento. Y cuando aumentamos 16 bits, el valor va a ser más similar a su valor original, va a representar mejor al valor analógico. Entonces, cuando hablamos de muestreo de señales, es importante, digamos, tener en cuenta la frecuencia de muestreo. Como se verá acá en la gráfica, la unidad de frecuencia se mide en hercios, o sea, son cantidades por segundos, ¿sí? La elección de la frecuencia adecuada nos permitirá reflejar mejor la señal original. En este caso, fíjense, a esta señal, si elegimos una frecuencia de muestreo, como la que se ve aquí, que son los puntos rojos, cuando querramos reconstituir esta señal, el sistema no va a ser capaz de representar eh, la señal original, sino fíjense en este caso, si solamente tenemos los picos de la señal, el sistema va a estar reconstituyendo posteriormente una recta, porque solamente va a tener estos datos. Entonces, como verán, se habrá perdido la forma de la señal. Sin embargo, para el caso B, si elegimos adecuadamente la frecuencia de muestreo, la señal va a ser más similar a la señal de origen, ¿sí? Con sus picos y sus valles. Por otro lado, en el caso C, nuevamente elegida en forma incorrecta la frecuencia de muestreo, la señal digitalizada
que recuerden, digitalizar significa asignarle valores numéricos a distintos eh, valores de medición de una señal. Entonces, en este caso, cada punto acá que ustedes verán, están almacenando un valor. Acá un valor máximo, un valor medio, un valor mínimo, y aquí otro valor medio. Con lo cual, el sistema, cuando tenga su valor almacenado y quiera reconstituir, en este caso va a reconstituir una curva que no se asemeja a la a la señal original. Con lo cual, obviamente, habremos perdido si es audio, calidad del audio, si es una imagen, digamos, una fotografía, habremos perdido definición. Es decir, que es muy clave elegir la frecuencia adecuada de muestreo. Tampoco tiene sentido elegir una frecuencia excesivamente mayor a la necesaria, dado que estaremos almacenando información y teniendo un procesamiento, digamos, excesivo que no requiere, que no, digamos, que no es necesario. Entonces, eh, la idea es elegir una frecuencia que se limite a representar de la manera más correcta la señal original que viene analógica. Bueno, esto es todo. Nos vemos en la siguiente clase.